y bienvenidos a otro episodio más de People con dos grandes razones. Un lugar en donde hablamos de lo bueno, lo malo, lo feo, lo trascendente, lo que está ocurriendo en el área de People y lo hacemos de una manera divertida, transparente y sumamente irreverente. Yo soy Vadi Rebolledo y espero que de aquí te lleves algo que puedas utilizar en tu día a día o al menos divertirte con esto en lo que vas de trayecto al trabajo o de regreso. Y no se te olvide inscribirte en Spotify o YouTube para que escuches y te alerte de los episodios que salen todos los jueves. ¿Listo? Hoy vamos a platicar con un gran amigo, Juan Carlos, y ya les platicaré de qué se trata. Y es algo que la verdad en las empresas lo he visto muy poco, así que espérense a ver de qué se trata el día de hoy. Y bien, mi amigo Juan Carlos, antes que nada, déjenme decirles qué chingón este lugar, ¿a poco no? Estoy en Querétaro, imagínense, ahora ya hasta me transporto a lugares para hacer estas madres. Ya me estoy volviendo muy famosa. Pero déjenme les platico, estoy en el Hotel Misión Gran de Juriquilla. Y está de huevos, está bien bonita la hacienda, así que nos dieron chance de grabar en esta bonita esquina, que es en donde menos pasa gente, porque si no voy a estar haciendo corte, mi chavo, corte. Entonces es un bonito rinconcito. Aquí atrás está la capilla, allá está la alberca. No vengo de traje de baño porque es más, hasta se me olvidó, pero estamos aquí en un día precioso. Y de lo que vamos a hablar hoy es de un concepto que se llama outplacement. Pocas empresas lo manejan, pero vamos a entrar en materia. Claro que sí. Juan Carlos está muy inmerso en ese tema y es más, ha hecho grandes cosas y ha transformado, creo que un poco hasta el concepto, porque mucha gente lo ve más como un dáselo para que se entretenga, ¿no? Al pobrecito que se fue, pero creo que se ha perdido, o más bien, o no se entiende el valor que tiene esto. Entonces empecemos por lo más básico, que es, pues, ¿qué demonios es el outplacement? Claro. ¿No? ¿Y por qué tan pocas empresas lo entiendan o lo implementan bien? Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Vadi. Pues mucho gusto, gracias por la oportunidad. Y sí, el outplacement es un tema y un concepto y una práctica controversial. Sus orígenes son de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. En los años 40, un coronel, viendo a tantos soldados por la guerra desempleados, y pues se ocupó en ayudarlos a reinsertarse laboralmente. Pero fue en los años 60, 70 cuando un señor James Challenger ya lo formaliza para las empresas. Okay. Él era un consultor, funda el outplacement, ya dándole una estructura, pero con ese mismo enfoque ayudar a las personas en su proceso de salida de la empresa y buscar un nuevo empleo, que se le llama reinserción laboral. Que no es el headhunting concept. No, definitivamente, no es eso. No. Y así lo ven muchos, ¿no? Que eso es lo que noto. Cuando les dices outplacement, lo ven como un gasto y no como una última inversión, como, claro. Como marca empleadora, Claro. ¿no? Hacia los colaboradores. Claro, mira, hay de todo, pero hay quien hasta lo ve como parte del paquete del severance, de salida. Ajá. Pero, pues, ¿qué te dan para que estés contenta y te vayas, ¿no? Sí. Con aspectos materiales. Entonces, uno de los riesgos del outplacement es que las empresas lo vean como un beneficio más y ya vete y estate contenta y no me intereso más de ti, ¿no? Cuando que realmente la gente está muy herida, muy lastimada, sufre una pérdida, y no solo es la pérdida del trabajo como tal y una fuente de ingreso, sino esa desestabilización personal, emocional, psicológica, mental que viven, y es una falta de desconocimiento del beneficio que puede dar, pero realmente hoy lo más conveniente es que se tenga como una práctica común de talent management, de la gestión de talento, como un end-to-end process. La inserción definitivamente no es un headhunting, no es un reclutamiento, no es un coaching para potenciar habilidades, sino es un acompañamiento, o debería ser un acompañamiento formal, cercano, cálido, cándido, pero al decir acompañamiento ya es que alguien esté contigo en ese proceso.
y no es cortamos de tajo y ahí te ves con tu liquidación y alguien te va a ayudar a hacer tu currículum. Eso es lo más pobre de un concepto de un outplacement program que alguien estuviera haciendo. Fíjate que algo que cuando yo esto lo experimenté o lo conocí el concepto en mi primera chamba, Okay. ¿no? Y es una empresa que sí se dedicaba, llamámosle, al hire to retire. Sí. Y así como todo el proceso de entrada era retador, pero también era muy involucrado, muy humano, ¿no? Había mucho contacto Sí. durante toda tu carrera, pero también esa salida. Y la salida bajo cualquier concepto, ¿eh? Porque me tocó ver ratas de dos patas, y aún en esos casos, digo, no es que se le diera el outplacement, sino me refiero al cómo se hacían las salidas. Era también muy ético, muy empático. Y sí había este concepto, ahí fue donde conocí el concepto en su totalidad, así, lo que significaba. Pues cuando paso a otras vidas, que no existía ahí en estos conceptos, empiezo a entender también que, y creo que hace sentido, esto no es para todos. Es decir, si tú entras a la empresa y a los 2 años, por cualquier razón nos separamos, pues el outplacement no necesariamente te va a dar, creo yo, el 100%, ¿no? Del beneficio. Pero si es una persona que ya lleva mucho tiempo en la empresa, que ha habido ese, llamémosle, desconecte con el mercado, y sobre todo porque va con un mindset de pues yo aquí estoy, es el long term, etcétera, creo que a ellos es a los que beneficia muchísimo más. Al menos esa ha sido mi experiencia. No sé cuál es la tuya. Claro, hay quien piensa que es un proceso elitista. Que nada más se lo das a los o a los big bosses. C-levels VPs. Ajá. Pero en mi experiencia me ha tocado ver grandes corporativos con una conciencia de cultura realmente orientada al empleado, que hasta por hablar de estructuras organizacionales, pero ingenieros y supervisores han sido beneficiados. Un outplacement tiene un periodo de duración variable y eso es entendible, pero no debería convenientemente solo limitarse a eso, porque son mensajes equívocos que se mandan a la organización, sino que estás tratando también construir esa seguridad al interior, pero sí, a veces se piensa que solo está limitado para algunos. Mencionaste una palabra muy interesante, la separación. Es difícil traducir la palabra outplacement al español. Entonces, el concepto oficial es la desvinculación asistida. Y ya la palabra asistencia implica una conciencia que te quiero acompañar y asistirte en un proceso. Aún después de haber una desvinculación. Exacto. Entonces, la desvinculación asistida es la traducción del outplacement como término en inglés. Y eso requiere que sea un acompañamiento porque hay muchos cambios ocurriendo. Y entonces, pues, ahí están los grandes retos, ¿no? De qué le das, cuánto tiempo le das. Cuando yo conocí este concepto hace 30 años, pues lo conocí con las empresas de outplacement principales en Latinoamérica, donde tenían espacios gigantescos, oficinas de sillones de piel y todos los teléfonos para que un C-suite position executive tuviera un ambiente como el del que lo estaban separando para que su proceso psicológico tuviera un mayor aterrizaje. Eso con la pandemia y la digitalización se ha terminado. Ahora muchos procesos de outplacement se hacen virtualmente, tú en la comodidad de tu casa. Al no poderse tener tanta infraestructura por todo el país para dar ese servicio, imagínate el costo fijo para la empresa, pues algunos no terminaban su programa, por muy largo o corto que fuera, porque tendrían que trasladar de la ciudad, por decir algo, del norte de la Ciudad de México al sur, te haces 2 horas y luego de regreso otras 3. Muchos programas no se terminaban y entonces sí, la digitalización ha ayudado, pero a lo que voy es que hay programas que duran 3 días o hay programas que llegaban a durar hasta un año, ¿no? O más. Exacto. Hasta un año más. Y eso sí, para los muy altos ejecutivos que requerían más, y quizá por el mismo embudo ejecutivo, podrían tardar un poco más de tiempo en encontrar el siguiente trabajo. Claro. ¿Ok? Yo he visto muchas empresas en donde cuando por fin entra el concepto, o lo tenían, a veces
lo tienen y nadie sabe que lo tienen y todo el mundo se ha olvidado y están ahí, ¿no? Pero bueno, cuando lo tienen, aún en esos momentos, hablan como compañía de cuidar a la gente, de la persona, ¿no? La gente es lo más importante, pero a la hora de la desvinculación, por la razón que sea, pero particularmente cuando es iniciada por la compañía, lo hacen como una transacción, ¿no? Es una cuestión más de, ya sácalo, güey, ya. Y en tu experiencia, sobre todo que has vivido con diferentes clientes, supongo esto, ¿por qué sientes que eso sucede? ¿Por qué a las empresas les vale 3 pepinos después, ¿no? Cuando ya se trata de la desvinculación. Tiene que ver mucho, en mi opinión, con un aspecto de cultura. Ajá. ¿Ok? Una cultura por la persona. Evidentemente, el cliché de el empleado es lo más importante para la empresa a la hora de la separación. Mientras me sirves. Mientras me sirves, eres sí. lo más importante. Conozco personas que dicen, mientras estás bien, te tienen en un capelo, pero cuando ya no le sirves a la empresa o cuando llega el momento viene el proceso amargo, ¿no? De la realidad del aterrizaje, pues no era yo realmente el más importante. En esas empresas donde el outplacement lo hacen transaccional y ya cumplí porque está en el checklist del severance package. Y te di el teléfono. Y ya, ahí estás, ¿no? Un programa de placement cuando se implementa debe haber incluso, es conveniente que haya incluso sesiones de concientización a todos los afectados, en un one-on-one a ejecutivos, o a veces se hace masivo. Ese es un riesgo del outplacement, que se hace masivo y se hace igualito para todos, cuando que la persona es un ser individual y requiere un acompañamiento individual. Sí puedes hacer la campaña de anuncio, pero ya la ejecución conviene que sea uno a uno. Hay algunas partes que sí se pueden hacer grupales, pero un acompañamiento del cambio, del manejo del cambio, es muy conveniente que sea uno a uno. Pero eso es cuando tienes una conciencia de realmente que quieres que el beneficio le llegue a esa persona, no a la masa, a la persona, para que viva su proceso y según lo que quiera hacer, porque un placement no solo es para la reinserción laboral, también es para el retiro o para un emprendimiento. Correcto. Entonces, correcto. pues ni modo que a todos les digas ahora un curso de todo, porque tienes que ver la individualidad, ¿no? Y además cada quien lo vive diferente, porque y también depende de cuántos años llevas en la empresa, cómo fue y por qué la razón sales de la empresa. Al final es una pérdida, ¿no? Y todo proceso de pérdida pasa por un ciclo. Sí. Entonces empiezas desde el enojo, la negación, lo que tú quieras. Y es correcto, es cada quien lo vive de diferente manera. Y también cada persona pues va a decidir hacer qué con su vida, dependiendo ya sea de una situación familiar o plan personal, etcétera. A mí me ha tocado ver gente que lo que más le extrae al outplacement es la parte de aceptación al proceso, porque llevaba N años en la empresa. Entonces es como un matrimonio. Cuando resulta que te piden el divorcio, pero tú no lo esperabas, ese proceso de entender pero ¿por qué si yo le di todo este tiempo, le di todo? Entonces el outplacement les ayuda mucho a esa aceptación and start moving forward, ¿no? Okay, so what's next? Y otros en donde es más bien, güey, ya, it's over, échame la mano. ¿Cómo funciona ahora? ¿Qué canales hay? ¿Por dónde? Porque sí me quiero reinsertar, entonces, ¿no? Y mi currículum tengo actualizado, entonces no sé ni ahora qué. Entonces es mucho más práctico, pero ahí depende de esa individualidad. Sí, totalmente. Entonces, la pregunta era, ¿por qué a veces los programas no funcionan? Uno, por desconocimiento, hay mucha desinformación. Cuando yo conocí esto de outplacement hace poco más de 30 años, desde hace 30 años lo vengo siguiendo y aprendiendo mucho de él. De los expertos de quienes lo aprendí, que hoy son la empresa más grande de outplacement a nivel mundial, eran a nivel Latinoamérica, los más importantes fueron adquiridos por el grande hoy mundialmente, me decían, solo el 1% de las empresas conoce el outplacement. Exacto, es ridículo. Y es alarmante para un proceso tan significativo. Entonces,
hace falta una labor de informar que esto existe y el beneficio que eso tiene, pero para las que lo tienen, también es un problema de cultura hacia la persona, de ser hasta lo que hoy está de gran impacto, que se llama liderazgo compasivo, ¿no? La pandemia nos genera este movimiento en términos de liderazgo, y bueno, hay que ser líderes como empresa y cuidar la marca empleadora para atraer al talento, ¿no? Pero también el aspecto cultural de realmente tener una vocación hacia el individuo que está separándose, porque como tú dijiste, hay personas que desvinculas después de 30. Ayer tuve un desayuno con alguien que me dice, mi empresa está llena de personas de 20, 25, 30 años de antigüedad en los puestos clave, pero ya viene el cambio generacional y no tenemos esto de outplacement implementado. Pues no sé qué va a hacer, y son gente que ha dejado la vida, ¿no? Sí. Ahora, el outplacement también es muy derivado de las reestructuras. Entonces, generalmente se le da, o el 100% de las veces podría ser, si la empresa lo hace diferente es porque es buena onda, sí, pero es para los que han sido bien portados, leales, y que no tienen ninguna culpa del despido. Es una reestructuración, un programa de transformación de la empresa, y la razón que te dan es, y te vas con todo tu paquete severance de separación al 100% o más, intentan hasta darte, si no te tocaba el coche, te lo dan, llévatelo. Casi es por culpa, ¿no? Ajá, se sienten culpables. Dices, claro, bueno, te doy el outplacement y te lo doy con los más caros y y ojalá pudiera darte algo más, porque me ocupo y me preocupo por ti. Tengo esa sensibilidad, y está internalizado para que también se comuniquen esas campañas, porque no nada más en las campañas de notificación de la reestructura, y que van a estar acompañados en su salida, asistidos con expertos, también hacia adentro. Esténse tranquilos, porque esto que ven hoy, no esperamos quizá otro proyecto como este que nos afecte tanto, pero nos ocupamos por ustedes, y eso crea engagement, crea compromiso, sentido de pertenencia, y todo esto es, entonces, no puede ser transaccional, debe ser cultural, y debe ser un proceso maduro de talent management, que lo tienes identificado en tus estrategias de recursos humanos. Y a veces el outplacement no está en la estrategia, sino es algo muy transaccional y que se ejecuta desafortunadamente con cierto desacierto en la mayoría de los casos. Un punto tan interesante hablaste ahorita de el impacto que tiene internamente. Y eso es bien importante, porque los que se quedan, que obviamente se quedan así de puta, la libré, cuando ves eso, no es que te dé tranquilidad bueno, ahí cuando me toque no pasa nada, no, pero sí te hace pensar bueno, entonces, en el peor de los casos, hay un acompañamiento. Entonces, en realidad, sí se preocupan por la gente. No es de dientes para afuera, no nada más es de los que estamos adentro, no nada más es del privilegiado, no nada más es... Entonces, sí crea como llamaste, es un engagement, pero también un branding. Totalmente. Empresa, ¿no? Es de, sí, en serio, así, de walk the talk. Sí. Y eso lo he visto en muy contadas empresas. Sí. Es más, de todas mis bonitas experiencias, el que quiera meterse a LinkedIn y ver todas mis empresas, en una me ha tocado verlo nada más. Y bien, hemos platicado del concepto. Sí. Hemos hablado de que la mayoría de las empresas son bastante ojetes y ni siquiera lo conocen. Pocas lo hacen, ok, funciona. Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, me dijiste el 1%, entonces con el 99% de las empresas que no lo usan, ¿cuál es el efecto, no? ¿Qué pasa con las personas que no reciben entonces este outplacement? ¿Qué has visto tú en cuestión de cómo afecta su empleabilidad, su autoestima, su salud mental, su entorno, su contexto, ¿no? Porque pues literalmente es la mayoría no lo va a pasar, no lo va a vivir. Entonces, ¿qué has visto tú que es la gran diferencia? Y permíteme complementar la pregunta con algo más, porque estamos hablando cómo les afectaría a los que salen desvinculados no tenerlo o no tenerlo bien, pero también qué le puede pasar a las empresas que dejan de darlo o no lo dan, pero hay un proceso de transición. Entonces trataremos de abarcar eso también. Vale. Entonces,
el impacto va a sonar fuerte, pero lo es severo. Hace unos minutos hablabas de un proceso tanatológico. La pérdida del empleo se relaciona o se equipara a la pérdida de un ser querido. Correcto. Es dolorosísimo. Sí. Y hay la etapa del rechazo, del enojo, ya lo mencionabas. Y después viene el valle y la recuperación y el florecimiento. Es lo ideal, si vives todo el proceso. Sí. Y efectivamente, decías bien, un proceso de outplacement debería estar diseñado para que en las fases tempranas del proceso, no solo eso, se viva para que entonces el resto del programa lo hagas desde una mejor versión de ti mismo. Porque estás desestructurado, estás deshecha, ¿no? Estás desestructurada, estás deshecho. Y así como nadie nos enseñó a ser papás, nadie te enseñó a hacer un proceso de desvinculación eficaz para recuperar un trabajo en el menor tiempo posible. Y además súmale que puede ser, porque todo el mundo vive diferentes momentos de vida, que en ese momento estás pasando por, hay una enfermedad en casa, claro, o que acabas de comprar la pinche casa y no te esperabas esta salida, claro, o entonces cuando le sumas, es como dices tú, como tener hijos, nunca hay un momento perfecto para pedirle a alguien que se vaya, pero tampoco vamos a ponernos a ver igual tu momento de vida para ver si entonces es buen momento o no, me espero 2 meses, no, sucede. Y pues hay que comerse todo. No soy generacionalista, es decir, que, te tacho porque eres millennial o X, Y, boomer, no. Hay patrones. Las generaciones más recientes, X, Z, centennials, etcétera, tienen más conciencia de sí mismos. Okay. Los boomers y anteriores, pues era la fidelidad a la empresa y hacerme eterno. Qué y culerada de... Sí. La verdad, qué feo. Pero sí, así trabajar somos, para el retiro y cobrar continuidad. Y continuidad para ellos. Sí. Los millennials fue lo opuesto. Sí. Los centennials y los X recuperan esa conciencia y hoy las nuevas generaciones ya empiezan a querer ser otra vez leales y durar más. Pero hay un gap muy fuerte generacional en donde están provocando esos saltos, quizá también para generar más economía. Hay puestos globales y te puedes contratar como part-times con múltiples trabajos. Bueno, entonces eso los hace no sentir tanta la pertenencia. Pero cuando hay engagement y conectas con una empresa, por más joven o maduro que seas, hay pertenencia y quieres estar ahí, sientes que llegas a casa, ¿no? Y quieres dar de ti a eso. Entonces, por eso es muy doloroso y no tener un correcto acompañamiento o adecuado acompañamiento te deja como un barquito de papel a la deriva. Quedas a la deriva. Existe la palabra muy moderna de la vulnerabilidad. Sí. Quedamos vulnerables. Sí, yo he pasado por el proceso. Yo también. Me ha tocado que me despidan alguna vez por un proceso de reestructura. También. Quise comprar este programa, no lo pude comprar por una práctica de que solo a los que se los patrocinan, el término es patrocinio, la empresa es tu patrocinador de tu programa de transición o de acompañamiento, lo que sea. Pero si no, sí casi que te fregaste, porque muy altos ejecutivos vienen con nosotros y nos dicen, ayúdame por favor, porque tengo 30 años de trabajo, siempre me han buscado. El último currículum que hice fue hace 30 años, exacto, cuando busqué mi primer trabajo, y de ahí todo ha sido búsquedas, headhunters o amigos que te llaman, y pierdes esa práctica. Sí. Y no tienes la conciencia de tu marca personal. Correcto. Así como la marca empleadora es un concepto muy moderno, la marca empleadora y tu marca personal no tenemos conciencia, porque antes nos ocupábamos de otra cosa menos de nosotros. Correcto. Vivíamos para trabajar, y ahora se trabaja para vivir, ¿no? Entonces, pero no somos muy conscientes de nuestra identidad. Y en nuestra filosofía, en cómo trabajamos en el proceso de nosotros es primero la persona, primero tu ser, y de ahí construir toda una estrategia de empleabilidad
y quizá no de empleabilidad, de emprendimiento, de retiro, pero desde tus factores motivacionales y tu propósito de vida. Desafortunadamente, muchos programas de outplacement no tienen esa fase. Porque entrar a la persona, te lo puedo decir como buscador de talento, porque también somos buscadores de talento, de altos ejecutivos, y hacemos el proceso muy personalizado. Y ellos dicen, aquí está mi currículum, y búscame ¿qué me trabajo, tienes? ¿no? No, a ver, cuéntame más de ti, toma un compromiso por ti, maneja tu marca. Les ayudamos hasta empezar a ser conscientes de su marca empleadora, pero eso es en el del search a la empresa, pero aquí estás hablando del salir. Si no traes esa conciencia tuya y en la empresa no te ayudaron a ser consciente de ti mismo, como un Managing Personal Growth Program, de manejar tu propia carrera y por eso conocerte más, tus valores, defenderlos, tener un compelling process de comunicar tus fortalezas y exigirle a tu jefe que te desarrolle y ya sabes, ¿no? Y ganarte y justificar la promoción. Eso te iría alimentando a construir tu marca internamente y buscar competir por puestos internos. Pero cuando no hay eso, pues sí pasas unas buenas décadas de una inconsciencia total y ahora te toca salir y competir contra otros que si vienen más conscientes, más hechos, más estructurados. Y hay quien padece mucho ese proceso de ¿quién soy? Estoy perdido, necesito ayuda, no sé cómo enfrentar esto y además me duele mucho, estoy perdiendo estatus, mi esposa necesita la enfermedad, como tú decías, te vienen, eso se llaman transiciones de vida y hay muchos disparadores que se llaman disruptores. Hablando de Transitions Management, que nosotros tenemos eso muy dentro de nuestra metodología, pues son cosas que te cambian la vida. Una cosa es un cambio, ¿sí? Hoy está el sol, mañana hay frío, y sí te puede afectar, te puede dar un buen catarro, pero te va a hacer una medicina, un buen tecito, la libras. Pero un disruptor que te cambia la vida radicalmente, pivotalmente, o sea, de 180 grados, son momentos de es transformacional y se le llama los terremotos de la vida. Son terremotos de vida. Y cuando se te juntan la tormenta perfecta. Perdiste el trabajo, te divorciaste. Tu mujer está enferma, los niños se fueron de la casa porque ya es momento de la universidad. Lo que sea, cuando se te junta el lavado con el planchado. Sí. Se hace con una madeja multicolor. Cañón. Sí, como esta película de... La tormenta perfecta. Esa y esta de las emociones, ¿cómo se llama? Inside Out, pero no sé cómo se llama en español. Ahorita nos acordamos. Sí. Pero es esa, en la segunda película, se ve cómo son los hilos de colores. En la primera película era solo un color. Te estabas forjando en tu infancia. Sí. Pero esta segunda ya era multicolor y el personaje principal, la emoción de la tristeza la arranca, se rompe el hilo conductor anaranjado que era la ansiedad, y entonces al romperse eso que creían que se deshacía, Rayleigh se llama, pues resurge una flor multicolor que es toda tu historia de vida. Y así empiezan a formarse todas nuestras emociones. Y eso es lo que hay que recuperar mucho cuando tienes estos procesos, no de outplacement, de vida, de transiciones, sobre qué estás anclado. Y estás anclado en ti, en tu propósito, pero a veces no sabemos. Yo en las entrevistas de búsqueda de talento, porque hacemos mucho el match cultural con la cultura de la empresa, para que haya un engranaje desde un principio y la inserción sea duradera y productiva, rentable. ¿No? No todas las empresas cuidan esa parte de crear el engagement desde el reclutamiento. Lo que quieres es que llegue alguien y empiece a producir. Plug and play. Exacto. También se puede hacer diferente para desde aquí construir ese engagement y pertenencia y elevar rentabilidad. Pero en la salida, si no tienes ese acompañamiento para reencontrarte contigo y como nosotros le decimos, recuperar tus canicas o armar el rompecabezas otra vez, es un proceso muy difícil que te puedes tardar lo que es la tanatología, al menos esa fase de recuperarte a ti. Olvídate de cómo armo mi currículum, cómo armo mi marca empleadora, que es lo más recomendable en un buen programa de outplacement extenso,
que después de estas fases de reencuentro empieces a la indagación de tus éxitos, eso que te afirma, te reafirma, porque también la autoestima se pierde o es muy severamente afectada en estos procesos de salida. ¿Y cómo solo? ¿Cómo solo? Si a tu esposa la tienes preocupada, enferma, o exigiéndote también, porque hay que alimentar y hay que pagar las colegiaturas, y es entendible, pero ¿de dónde? Entonces viene el momento de descubrir eso, de saberte vulnerable y que haya alguien que te diga, te entiendo y además puedo ayudarte. Y eso no te lo va a decir la empresa porque no le toca. En un programa de outplacement, hablando de eso nada más, no le toca. Le toca sí ayudarte dentro de esa cultura del end-to-end process talent acquisition, preocuparse por ti en la salida, ¿no? Es distinto cuando por una falla seria de tu desempeño, pues eres despedido y ahí darte una outplacement sería una enorme cortesía de la empresa dártelo, no es común. Esto es cuando sales porque no tienes la culpa, no hay nada contigo, eres mi mejor empleado, eres mi CEO, eres mi VP, eres mi gerente o mi líder de grupo en el que teníamos puesto el programa más importante de la empresa. Pero ¿qué crees? Algo pasó, variables externas nos impiden seguir y te vas con todas esas expectativas de crecimiento, decidiste invertir en un coche más, en una casa, ya rentaste un club caro y de repente te quedas sin nada. Bueno, ¿cómo vivir eso? Y si no tienes un programa sólido de acompañamiento, llámalo outplacement, coaching, lo que quieras, que te acompañen en ese proceso, un psicólogo que te ayude a vivir la tanatología para al menos recuperarte a ti mismo, esa vulnerabilidad, si no es acompañada correctamente, es muy dolorosa y puedes perder meses, años. Conozco personas que han encontrado trabajo en 15 días o hay quien no lo ha encontrado en 2, 3 años y están muy desarticulados o desarticuladas y perdiendo confianza en sí mismos. Sí, porque cada vez que hay una negación, es un golpe a la autoestima. Totalmente. Entonces, resumiendo, creo que el impacto al final se pasa, se supera y se sigue, Claro. así como cualquier pérdida. Pero el proceso es muy culero. Si no hay esa ayuda, ese soporte o ese acompañamiento, ¿no? Vamos a asumir que encontramos una buena empresa que quiere hacer. ¿Qué errores comunes cometen las empresas al diseñar o improvisar un programa de outplacement? Y creo que aquí a lo que me refiero es, primero van y buscan, supongo, ¿no? Para entender qué hace el outplacement y cotizan, pero lo que yo me he topado es que es un gasto extra al severance package o a lo que sea, ¿no? Entonces ya duele. Sí. Porque entonces ya cuesta. Sí. Y entonces, y además ya no es empleado. Es como el típico manager de, ay, ¿para qué lo desarrollas, no? ¿Para qué lo entrenas? Si lo entrenas se te va a ir. Y yo, puta, y si no lo entrenas se te va a quedar, güey. Entonces, ¿no? Sí. Pero es eso, lo ven como un gasto y no una inversión. Y sé que al final, pues no es una inversión porque no te va a redituar. Pero yo creo que sí reditúa, porque además reditúa en tu brandeo como empresa. Y ahora con las redes sociales que existen, el que alguien te diga, güey, ok, me fui, pero puta, me trataron re bien hasta en el último momento, ¿no? Eso ayuda. Pero bueno, me desvío de la pregunta. La pregunta es más bien, ¿qué errores comúnmente hay cuando quieren implementarlo o improvisarlo? Claro. Interesantes preguntas, Badia. Pero fíjate que, otra vez, como lo comentamos al principio, pero hay que reafirmarlo, es desconocimiento. Un primer error es desconocer lo que es el outplacement, lo que debería ser un buen outplacement, y cómo implementarlo, y no verlo como un gasto, sino como un elemento más de tu gran estrategia de recursos humanos,
¿no? Que es un todo de talent management, ¿no? No es un proceso aislado. Entonces, yo creo que ese es uno de los más grandes áreas de oportunidad. Que lo hagas tuyo, lo hagas cultura, sea un proceso. Y bueno, todo es una inversión en la empresa, pero es ese cambio de mindset, es voy a invertir en dos seres, en mi empresa y en la persona. Vamos a dejar ya de usar la palabra empleado. Sí, la persona. Ya es en la persona, por una conciencia social y responsabilidad social. Esto ya a los términos actuales del ser socialmente responsables, que todas las empresas tienen ahí un reto. Y yo lo llamaría tener un poquito de madre, pero bueno, está bien, sí, Okay, responsabilidad también, social. también. Entonces, pues, si ya tuviste la conciencia, ahora elige bien, ¿no? Claro. Hablábamos de la duración de un programa. Hay quien lo da 3 días, checklist, cumplí, medio te dijeron cómo hacer tu currículum y ya fregué, ya hice el outplacement. Sí, check. O no es mi labor estar dando seguimiento a la empresa, pero si de repente quieres platicarme cómo estás o algún día le llamas, esto es crear una comunidad. Claro. Un beneficio de un programa, una práctica de acompañamiento. Vente para acá un poquito porque el sol te va... No, está bien, perfecto. Okay. Te genera una lealtad tremenda. Ahora voy a hablar de beneficios para la empresa y voy a hablar de los del empleado. Sí. Hemos hablado de algunos. A la empresa le ayuda a construir su reputación. Totalmente, totalmente. Le ayuda a generar lealtad. Le ayuda y a los que se van, déjame decirte por qué. Siguen hablando bien de Siguen hablando bien de ti. A huevo. Hay detractores. Sí. ¿Y cuánto te cuesta? Nosotros que hacemos búsqueda de ejecutivos y de talento, hay candidatos, candidatas que nos dicen, oye, yo no quiero trabajar con tu cliente porque apesta. Y hay una página de apesta.com, no están ahí, pero sí están en Indeed, en Glassdoor. Claro. O sea, no es apesta.com. No. O sea, lo que apesta, apesta, donde sea. Y hasta en LinkedIn ahora ya, que se está haciendo a veces una red social más que una red profesional. Sí. O sea, LinkedIn surgió red profesional, pero se ha desvirtuado un poquito. Pero salgamos desde ese tema. Pero sí, se sigue hablando de ti. Y cómo se habla de ti también debe ser de tu cultura. ¿Cómo quiero yo construir hacia afuera mi marca empleadora? Entonces, cambiar el mindset de te ayudo a salir bien con un gasto, voy a invertir en ti y en mi empresa, a que tú construyas tu marca personal y yo construya mi marca empleadora. Y los dos nos beneficiamos y yo creo comunidades de lealtad y hay empresas grandes mundiales y hasta no tan grandes que generan comunidades y siguen trabajando con ellos. Le llaman algunos programas de alumni, algunos programas de ex empleados y otros le llaman de embajadores de marca. Entonces aquí se trata de crear embajadores de tu marca que sigan ayudándote a construir tu marca sin que tú quizá inviertas tanto dinero en sacar un video interno. Ok, otro video más, sí, gran marca ya, y que has de hacerla conocer, y más si viste un cambio de misión, visión, porque adquiriste otras células y la cultura cambia. Bueno, ese es el DO tradicional que hay que hacerlo, comunicarlo internamente, externamente. Pero esos que están hablando de ti, créeme, nosotros que estamos en esta parte del input de talento y en la salida, vemos cómo es importante que inviertas en tu marca empleadora con embajadores de tu marca que hablen bien. Oye, y no solo me dieron un programa, invirtieron mucho en mi salida y fue transformacional. Un programa de outplacement que no es transformacional no es un programa bueno de outplacement. No. Pero hacia adentro te construye reputación, te construye lealtad interna, te construye engagement. Y hablando de engagement, que es compromiso, un paréntesis. Gallup, que es una de las grandes encuestadoras mundiales en múltiples rubros, uno es el engagement, el compromiso. Sí. Se dice que solo el
18% de los empleados están totalmente comprometidos. Es muy poco. Sí. Y el 18%, 20% están totalmente descomprometidos conscientemente y están saliendo. Son los Algunos lo quitters. están, ajá, exacto. Y están creándote daño. Sí. Y te van a hacer daño allá afuera. Sí. ¿Okay? No los trataste bien, por lo que sea, o ellos creen que no fueron tratados bien, quizá nunca quisieron verlo por cuentos y creencias limitantes, o reales, ¿no? Situaciones reales. Pero la otra es que cuides del engagement. 67 o 60, entre el 60 y 67% son pasivamente descomprometidos. Gente que puede ser tus mejores empleados no están conectando. Claro. Están siendo improductivos o están espantados porque ellos le dieron su patadita en el trasero. ¿Y cuándo me va a tocar a mí? Sí. Entonces, y eso cuesta a nivel mundial 3.3 trillones de dólares la improductividad en el mundo anualmente. Humildemente. Entonces, sí esto se puede traducir a millones de dólares, positivos o negativos, el ocuparte en el end-to-end del trato adecuado a tu empleado. Claro. Y a una persona, porque siempre vamos a ser personas, antes, dentro y fuera. Y cómo cuidar eso. Entonces, una de las fallas fundamentales es no tener esa conciencia de visión de largo plazo, que estoy invirtiendo en mí, y hasta por interés propio. Pues sí, me toca. Si no estuviera interesado en mi marca, no invertiré en eso. Pero un genuino interés. Un programa de outplacement tiene que ser genuino. Te tengo que hacer sentir que realmente me importas como persona, no como empleado que voy a sacar, sino tu persona, tu familia, tu futuro. Ya no voy a estar contigo acompañándote, pero me ocupé hasta la salida a contratarte un buen programa para que tengas eso y puedas florecer en un futuro. Y bueno, ¿qué vas a generar en eso? No te van a firmar, pero vas a hablar de mí, ¿eh? Sí. Si no, eso se da solito, te lo ganas. Eso se gana, ¿no? Claro. Entonces, también errores de un programa de outplacement, ya no tanto de la empresa, porque la empresa no lo hace. No lo hace, pero hemos platicado en pasado, ¿no? Que hay unas que se las quieren aventar para ahorrarme, yo te lo hago, yo lo hago, yo le hago el copy-paste. Ok, cierto, ¿no? Está pasando. Y es peligroso porque si ya decidiste salir, que salgan, déjalo salir. Es como si viniera mi excuñada a quererme decir, ¿no? Exacto. Perdón, pero si ya lo que no quiero es lidiar con el señor. Exactamente. Lo último que quiero es que mi suegra o mi cuñada me vengan a dar pláticas. Y es sano que haya esa ruptura. Que haya un corte, que ese corte es exacto. un nuevo capítulo de vida. Pero hay empresas, y cada vez más, que les ofrecemos esto y dicen, no, gracias, ya lo tengo yo. Sí, y ¿con quién algunos empresa? nos han compartido. Pues les damos pláticas de cómo hacer su currículum, cómo cuidar su LinkedIn, pero eso no es el outplacement. El outplacement, lo hablábamos, es todo el acompañamiento emocional, yo lo llamaría personal. Diferente, lo llamaría cursito de cómo hacer un currículum. Ayudas para actualizarte en el ámbito laboral o en el mercado. Pero otra vez, ¿dónde está el entrar al ser de la persona? Que claro se recupere, que no. Entonces, se reintegre, ahora sí que llamemos las cosas como son, ¿no? Exacto, entonces te di un curso, me salió barato, pero sales desprotegido, vulnerable, solo, te vas a acabar la liquidación y al rato es un caos, ¿no? Y hablando de las transiciones que son múltiples, entonces es conveniente que expertos puedan venir a ayudarte, y por expertos no tienen que ser los más caros. Ahora, sí, como en el search hay búsquedas carísimas, pero hay prudencia también a veces en el hacer un buen servicio, y no tienes que ser el más caro, pero no es conveniente ser barato. Claro, no. ¿sí? Ahí sí el cliché, lo que sale barato sale caro, ¿no? A final de cuentas aquí te puede pasar eso, te puede salir muy caro el no invertir bien en ti, en que haya un contenido grande, de tratar con la persona y luego ya hacer toda una estrategia de empleabilidad, de networking, de posicionar a las personas. Otro error del outplacement es creer que con que te den una lista de headhunters hoy, ya la hiciste.
es que, ¿qué tal si son 300 empresas y ninguna conecta con tu cultura, con tus principios y tus valores? Pues vas a tener 300 empresas a las que si te conoces a ti mismo, le vas a estar diciendo que no quieres con ellos. Claro. Qué mejor que después de un autoconocimiento en tu proceso, puedas entonces elegir 1 o 2 o 3 o 10 a las que le dediques el full time que se supone que requiere un trabajo, un proceso de búsqueda, que buscar trabajo es un trabajo de tiempo completo, es un cliché, y sí requiere mucho de tu tiempo, y no vas a estar contactando 300 empresas. Debes ser responsable de tu marca empleadora. Nosotros recibimos muchos correos de ejecutivos, ejecutivas, que detectamos que están en un programa de outplacement, que nos llegan, oye, ahí te dejo mi currículum para lo que tengas. Y no es ni siquiera un hola Juan Carlos, un hola Rodrigo o Mariana o Badi, si estuvieras con nosotros, ojalá algún día. Oye, soy tal, estoy en este proceso, pero ese contacto personal que siempre construye, la conexión es generadora de cosas maravillosas a nivel personal. Ujú. Vienen unos contactos muy impersonales que te pueden dejar pasar. Claro. Por eso, por la despersonalización. Oye, si no sabes ni con quién estás hablando, pero nosotros sí le damos tiempo a veces a algunos de ellos de decir, oye, date cuenta que estás haciendo un proceso muy personal. Date el tiempo a ti de invertir en ti personalizando tu mensaje para hacer una conexión más fuerte. Pero ¿qué pasa? Muchas empresas de outplacement son las que generan ese correo y tú ni te enteras a quién le están mandando tu currículum. Y quizá ni te vas a enterar a quién se lo dieron y no tienes la expectativa, pero si te avisaron y no te llaman, ¿y por qué no me llaman? Claro, empieza una frustración. Si ya ¿no? hicimos un currículum, ya Sí, pasé por todo. Pues es que hay empresas que no se van a interesar en ti porque no estás cuidando tu ser y cómo presentarte, tomándote tiempo para ti mismo para hacer esta conexión. No sé si me doy a entender. Sí, fíjate que creo que la gente que busca chamba lo ve también muy blanco y negro, ¿no? Ujú. Es una cuestión de ya apliqué, espero que me hablen, espero que nos entrevistemos, espero que y como que pasos muy muy concretos. Pero es un proceso un poco más complejo lo que es buscar la chamba. Totalmente. Y pocos se han tomado el tiempo, porque también, y lo mencionamos muy al principio, ¿no? Yo hice un podcast hace no mucho en donde digo que a nadie le dan un curso de cómo correr gente. Claro. Es uno de los cursos que nadie te va a dar. Claro. Pero de igual manera, y lo dijimos al principio, nadie te da un curso de cómo manejar una desvinculación personal. Uh-huh. Ahí, pues, la vida es la gran escuela, maestra, ¿no? Claro. Es la gran maestra. Entonces, también el proceso per se es como llamemos, no quiero decir víctima, pero como persona viviendo el proceso, también lo vemos, y ahí también hay un error muy transaccional. Pues de, ok, ya salí, con que mande yo mi currículum, entre más lo mande, ¿no? Pues más le pego porque la probabilidad es más alta. Pues sí, no, pero también existe, y sobre todo si es la primera vez que te desvinculan, existe una cuestión de pánico, porque es en el de, y si no encuentro, y te empieza a acabar el dinero, y empiezan las presiones en casa, etcétera. Entonces también es una cuestión también psicológica de, a ver, cómo me manejo todos los días, de no me voy a estresar, las angustias, las ansiedades, y hay que tener un poco de paciencia, esto no es un plan play, como dices tú, si gran suerte, en 15 días lo encuentro, pues wow, qué santo le rezo, pero la mayoría de los casos no son así, sino son un poquito más tardados, ¿no? Más largo. Fíjate que, retomando si existe tiempo, mencionar algo. No solo los programas mal diseñados o mal intencionados fallan, que es una realidad. No solo las empresas inconscientes o ignorantes, y no por ofensa, simplemente no lo sé, no sé que esto existe. Puede ser la fuente de no éxito o que la persona le cueste trabajo. También es uno mismo. Correcto. Sí. Correcto. Y quizás somos los más importantes, porque es con qué actitud estoy en el proceso, qué tan rápido estoy dispuesto a salir adelante. Los expertos de transiciones dicen que una transición dramática de
de terremoto de vida, puede durar 3 a 5 años de vida, la transición en ti para vivirla. Entonces, ¿quieres acabar un proceso de transición en 3 días? Imposible. Entonces, tampoco hay programas de outplacement de 3 o 5 años. No, pues no. Pero otra vez, te doy las herramientas, no te doy la solución. Sí. Un error de los programas de outplacement, que lo veo, no sé si error, pero con una fuente de riesgo, es que te hagan el currículum. El término de outplacement se desvirtúa mucho porque crees que lo que más puedes esperar de un programa es que te hagan un buen currículum. Bueno, ahora ChatGPT te lo hace. Sí. ¿Sí? Le das el perfil, le das tu currículum, te hacen eso. Ajá, y te lo actualiza con cada job description. Más despersonalización. Claro. ¿Sí? Pero ¿con qué lenguaje? Sí. Te pueden hacer preguntas. Tenemos muchos casos que estuvieron en programas de hacer currículums, no de outplacement, que les hacen preguntas del currículum. Eso yo no lo dije. O empiezan a sudar. Es literal. Te sientes vulnerable en la entrevista más importante con un CEO, y te hacen una pregunta crítica de algo que dijeron en el currículum. Dijeron, no dijiste. Sí, claro. Ya te fregaste. Sí. Toda esa autodominio, solidez, al caramba en 3 segundos, con una sola pregunta. Sí. Entonces, no es conveniente que te hagan el currículum, sino que tomes tú el ownership de tu proceso después de recuperarte, porque cuando estás deshecho, no quieres más responsabilidades, quieres quien te ayude, que te acompañe. Y es donde un buen asesor, coach, consultor, como le llames, de desvinculación, debe ser hasta tu punching bag, al que le tires y ahí estás. I stand out, estoy aquí contigo, claro, ¿no? Claro. Stand by you, entonces que te acompañe y tires todo eso para que después empieces a salir florecitas y éxitos y felicidad en tu conversación, ¿sabes? Entonces, sí, la actitud y la responsabilidad de tu proceso, lo dice un poeta, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Correcto. Estamos grabando. Gracias. ¿Quieres que paremos? Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Y sí, en esto vas a ser arquitecto, vas a diseñar, vas a estructurar una nueva vida para ti. De ese tamaño es esta oportunidad. Hay un cliché en el outplacement que dice que perdiste tu trabajo, pero no tu capacidad de trabajar y de contribuir. Yo amo esa frase, porque es totalmente posibilitadora o posibilitante, como se diga, claro. ¿no? Es que esa es la realidad, pero te tienes que dar cuenta de quién eres, qué has hecho, quién eres, el ser, no solo el hacer, sino quién eres y cómo vas a ir a ese proceso a florecer, ¿sí? A florecer nuevamente. Y si tienes a alguien que tiene esas habilidades, puede ser un buen coach, que es el que te refleja, no el que te va a estar diciendo, haz esto, haz esto, haz esto. Por eso son los consultores y también hay en un buen proceso de outplacement. Pero ese coach que te va a estar acompañando, escuchando, reflejándote y con preguntas, se llaman poderosas, retándote curiosamente con tu historia, no con la de él o ella como coach, genera cosas fabulosas. Y eso no le toca a la empresa. No. Te toca a ti abrirte también a esta persona, a tu punching bag, le toca generarte esa seguridad psicológica. Claro. Y ese entorno de confianza para que entonces te abras. Por eso, súper importante, que por ahorrarse unos pesitos, señores, híjole, no vale la pena. Mejor ni lo tengan, diría yo. Pero el outplacement tiene que ser manejado por alguien que sí sepa qué pedo y no nada más ahorrarse 3 pesos. Bueno, Juan Carlos, ya como cierre, me gustaría platicar un poquito de... Y creo que la respuesta es bastante obvia, y sobre todo por lo que hemos mencionado en todo el podcast, pero es, ¿el outplacement debería de ser un estándar o solo sigue siendo un lujo que pocos pueden pagar? Porque al final tiene un costo. Algo que dijiste hace un ratito y se me quedó muy grabado y quería comentártelo es,
si tenemos la opción de tener esta oportunidad, servicio, acompañamiento, beneficio. Hay que, como persona receptora de este apoyo, hay que también tener ese mind change de saberlo utilizar, ¿no? De poderlo utilizar. Y dijiste, perdiste el trabajo, no tus habilidades. Y eso es algo que en muchas ocasiones le he dicho a mucha gente es, a ver, güey, sí, te quité el trabajo, pero al final tienes 2 manitas, 2 patitas y todavía tienes el cerebro medio conectado. Entonces, güey, tu acta de nacimiento dice que naciste vivo, no pendejo. Así que a chingarle, güey, a chingarle. Claro. Duele, sí, culerada también. Nos vas a hacer vudú saliendo seguramente, pero es get yourself together. Va a ser un proceso, no es fácil, yo ya lo pasé, es muy feíto, pero también te enseña. Yo, en retrospectiva, no es algo que me gustaba, pero le aprendí muchas cosas de mí misma, aprendí muchas cosas de mi entorno, aprendí también a valorar ciertas cosas que yo ya daba por hecho. Entonces también te mueven, como dices tú, estos terremotos de vida también te enseñan muchas cosas. Muchísimo. Y este es uno de ellos, es un terremoto de vida, el perder el trabajo, porque no es que yo renuncié, sino es cuando lo pierdes, también te enseña muchas cosas, te enseña mucho. Entonces, al final, mi respuesta rápida a mi misma pregunta es, no es un lujo, y no debería de ser un lujo, sino debería de ser así como hay un proceso de reclutamiento, siempre debería de haber un proceso de desvinculación de ese acompañamiento y outplacement. Sí, gracias por responder la pregunta. No, está genial. Está genial. Okay, no, pero sabes que no debe ser moda. No. No debe ser moda. Oye, si nació en la época de la Segunda Guerra Mundial, creo que moda no es. Sí, no, y está bien. Pero debe ser un elemento de el deber ser. Sí, parte de. Es parte de. Sí, de tu proceso, es parte de. Y entonces presupuéstalo. Claro. Hay los primeros meses del año es el budget season. Bueno, considera que así como tienes presupuesto para reclutamiento, vas a tener presupuesto para desvinculación, para construir tu marca. Velo con ese interés y para ayudar a otros que van a salir probablemente durante el año a que puedan tener la opción a una mejor vida por el acompañamiento que les vas a dar. Y ojo, que muchos han de preguntar, pues sí, güey, ¿cómo voy a saber que los voy a correr o no los voy a correr? Hay algunos que son planeados y esos los puedes tener, pero también te sirve mucho, como tip, es de tu histórico, porque a veces con los históricos te das un poquito la idea de cuándo a veces tendemos a tomar estas decisiones y vente más para acá, que ya el güerito ya te está agarrando. Ahí está, perfecto. Entonces, sí se puede, y ojo, lo vas manejando durante el año, y eso es algo que yo hacía con mi CFO, haces ese guardadito y lo vas llevando en el año, y después llega un momento en el año en donde ¿sabes qué? En las revisiones de P&L, ¿no? ¿Sabes qué? No, estoy vislumbrando que en este último Q no voy a tener bajas, entonces te regreso el dinero, entonces, y en un ahorro. Entonces no necesariamente no tienes que planear y cumplir, ¿no? Ya se nos va el año, ¿a quién corro? Claro. Pero sí tener un presupuesto. Y es preferible que nos falte un poquitito a no tener nada, quererlo dar y no poder por una cuestión limitante de cómo es el dinero, ¿no? Sí, bueno, siempre hay retos económicos, pero pues también todo es cuestión de hablar con las empresas, ¿no? A ver, ¿somos transaccionales, cliente-proveedor, o somos aliados de negocio? ¿Y a qué voy con esto? Un programa de outplacement no necesita ser caro o excesivamente caro, pero sí hay que invertir en él. Y nosotros hacemos mucho benchmarking de esta práctica, y te digo que lo conozco desde hace más de 30 años, y desde entonces lo venimos siguiendo, diseñando a través del tiempo, y hablabas de que muchas personas no lo terminan por eso, y bueno, pues ya lo perdiste, ya lo pagué.
caro o barato, ya lo pagué. Otra vez, esa parte del yo responsable, Sí, ya lo hablamos. sí, sí. Aprovéchenlo, por favor. Si se los Sí, dan, aprovechenlo. aprovéchenlo. Y si no se lo están dando amplio, exijan, ¿sí? Y procuren hacerlo siempre personal. Pero regresando a la empresa, sí debería ser mi sugerencia es que enriquecería una cultura organizacional de gestión de talento. Ahora que HR, después de la pandemia, durante y la pandemia, se dijo que así como la crisis financiera del 2009, con crisis aviar y financiera, Enron, etcétera, todo lo que pasó, los CFOs fueron los supermanes que ayudaron a las empresas a transformarse, a recuperarse de la pandemia. En muchos webinars que seguí de grandes líderes, incluyendo Dave Ulrich, que es el padre de los recursos humanos, decir, los supermanes de esta gran transición global son recursos humanos. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque la persona es la que está en juego, En el centro. vulnerable, Sí. perdiendo familiares. Sí. ¿Cómo los acompañas? Entonces, esas habilidades de acompañamiento, de mentoring, que se usan mucho en un programa de outplacement, ¿sí? Porque también eres coach o deberías poder ser coach a quien te está asignando la empresa en este proceso, pero también darle tips como consultor, darle tips como mentor, animarlo, ¿no? Cosa que un coach no puede ser. Un coach solo debe escuchar, reflejar y ayudarte a abrir posibilidades. Sí. Un coach que no hace eso pierde su credencial. Pero bueno, los hay de todos, pero en un outplacement puro, amplio, debes poder ser acompañado por esos distintos roles. Claro. De coach, de asesor, de mentor, de animador en el buen sentido, porque se necesita alguien que te esté dando un boost, Sí, ¿no? sí. Prende tu velita, Sí, si hay sí, esperanza, sí, ¿no? Debemos crear esperanza en la gente, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un deber ser. Y a final de cuentas, Badia, estamos hablando entre personas, persona moral y persona física. No eres un ente frío que echa humo o un edificio muy bonito corporativo en los mejores sitios mundiales de tu headquarter. Eres un sistema viviente. Y también tú como ser humano no eres un ente. Y a veces las empresas cuando separan o nos llegan a separar, tratamos mal a la persona y la hacemos sufrir y llorar en el momento de su salida. Eso es muy penoso y pasa porque nos perdemos de esa conciencia del ser, que somos personas. Y afortunadamente por eso tenemos una inclinación a la bondad. Como seres humanos tenemos esa inclinación de bondad. Pero también hay cosas de la vida que nos hacen ser un poquito más egoístas, no dar, no soltar. Ay, tú lo dices tan bonito. Pero cuando lo haces, te puedes sentir hasta bien como empresa. Totalmente. Es decir, sí, hasta el final. Es un orgullo. Sí, hasta el final. Pero es porque creaste esa cultura end-to-end de eres importante para mí. You walk the talk, básicamente. Claro, es eso. Todas las empresas, el 99% de las empresas que no lo dan, te puedo apostar que dicen que el activo más importante es la gente. Claro. Y de ahí pues hay que demostrarlo. Claro, hay que demostrar. Y esta es una gran oportunidad para hacerlo. Muchas gracias. Gracias, ha sido un placer. Gracias, el día está de pelos. El lugar extraordinario. Y la conversación, bueno, nos faltó tiempo. Sí. Muchísimas gracias. Y señores, nos vemos el próximo jueves. Mucho gusto, Chao. Gracias. Si te gustó el episodio, compártelo por WhatsApp o al link People con 2 grandes razones, y así lograr que más gente se entere del contenido. Suscríbete en Spotify y activa las notificaciones, o en YouTube, dale a la campanita para enterarte de todos los episodios de estreno y dale una calificación de 5 estrellas para que más gente pueda encontrarlo. Sígueme en Instagram, People con 2 grandes razones, y platícame qué temas te gustaría escuchar.